desconfiando de nuestra propia capacidad, pues pensamos que sencillamente no podemos hacer nada. Lo bonito que tiene todo esto es que todas estas capacidades que se han adormecido ya están intactas dentro del ser humano. Motivación, estimulación en una sociedad como esta, a la que tú nos decías, como siempre cuando hablamos a micrófono cerrado salen las cosas intensas. Él nos decía el exceso de motivación, el exceso de estimulación, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos enfocar? ¿Cómo podemos empezar esto? A mí me gusta mucho comenzar del pensamiento clásico por una razón muy sencilla. Cuando uno va hacia los textos de Platón, él menciona una diferencia que existe entre los seres vivos y los seres inanimados. Y dice que los seres inanimados solamente se mueven porque hay un estímulo que lo está moviendo. En cambio, los seres vivos tienen movilidad propia, vienen desde adentro sus motivos y se mueven desde adentro. De hecho, las mismas emociones son adaptativas, ¿ya? Se van adaptando en función de los escenarios que se van modificando. Entonces, el estímulo es una necesidad, pero es una necesidad que funciona en base a propiciar de que se genere la motivación. A un niño se le ama, pero de alguna forma el niño con ese estímulo empieza a tomar conciencia de la movilidad que tiene su propio afecto. Entonces, esto es sumamente importante porque el estímulo cumple una función y tiene una necesidad vital. Pero como todas las cosas, cuando se genera un exceso, el efecto que se produce es contraproducente. Y en ese sentido, el tema de la sociedad actual, que estamos sobreexcitados o sobreestimulados, para producir ¿qué hace? Que nosotros no seamos capaces de centrarnos realmente en una motivación propia, sino que necesitamos esos estímulos externos. Sí, precisamente esta sociedad de consumo lo que procura es que las personas consuman. Y en esa función los estimulan. Entonces vivimos una sociedad que estamos estimulando constantemente para que las personas tomen decisiones. Y como es una competencia y de hecho se acepta como tal de que tenemos que ser competentes, dentro del área empresarial está todo el mundo bombardeando con mensajes de tal manera de que te estimulen para que tú puedas actuar y vayas a consumir. Entonces, el tema es que cuando estamos sujetos a una sobreestimulación, ya nuestras respuestas no son ni reflexivas ni consensadas, sino que son precipitadas. Incluso existen muchas presiones cuando hay estímulo. Cuando te ofrecen un producto, te dice, esto tienes hasta tal momento, si es que no aprovechas la oportunidad ahora, lo pierdes. Y eso genera niveles de presión, niveles de estrés, y muchas veces las respuestas ante tanto estímulo son demasiado rápidas, ¿ya? Y esa rapidez de respuesta provoca una sensación que es de respuestas defectuosas. Claro. Y las respuestas defectuosas son de déficit, es decir, que no tenemos una respuesta plena, sino que son respuestas anticipadas, que muchas veces la gente responde y después se arrepiente de lo que ha respondido.
¿Y tú crees, Jaime, porque es cierto que estamos sobreinformados, sobreestimulados, pero crees que la gran mayoría de la sociedad es consciente de eso? Es decir, de lo que está recibiendo, como tú muy bien dices, igual ya con esa reprogramación de la sobreexcitación, de la sobreestimulación, pierdes tu auténtico yo, ¿no? Digo yo, entiendo, y automáticamente respondes en función de las necesidades creadas, que igual no las necesitas, pero la gente es consciente o al revés. La No. gran mayoría estamos demasiado sometidos a eso. Sí, el problema más grave que tenemos de esta situación es de que el modelo se ha introducido dentro del ser humano. Entonces no somos conscientes a tal punto de que los seres humanos estamos acostumbrados a actuar de esta manera. Ajá. Es decir, cuando nosotros le damos una gran importancia a lo que no se estimula, perdemos la conciencia y la trascendencia que es lo que se está moviendo por dentro. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que sucede con el amor. Ya, cuando las personas se enamoran, piensan que si no tienen ese estímulo, ese amor no se puede realizar. ¿Ya? Y esto es una negación de la propia capacidad. ¿Ya? Entonces, surgen respuestas que son muy románticas, pero son falsas. Ya. Yo sin ti no sería nada, yo sin ti no podría vivir. Le damos al estímulo, a lo que nos está estimulando, la trascendencia de lo que yo estoy viviendo. Claro, y de esa forma no somos, bueno, independientemente de que el término es muy grande, lo que voy a decir, el tema libertad, no somos libres y capaces de darnos cuenta que lo que estamos decidiendo no es algo nuestro. Bueno, eso sucede con todo. Nosotros pensamos que pensamos, pero la verdad es que estamos pensando los modelos que se nos han introducido. Entonces, suele suceder con todas las cosas. Como tenemos los modelos y se han insertado dentro de nosotros, esto funciona mecánicamente. Y como funciona mecánicamente, perdemos la conciencia de lo que se está moviendo. Yo siempre menciono un hecho que para mí es muy relevante, que lo más trascendente no es lo que está pasando, sino es aquello que nos está pasando. Esto se puede interpretar como un gran egocentrismo, pero no lo es, porque realmente lo que está a nuestro alcance, lo que podemos gestionar y lo que podemos manejar, son los elementos internos que se nos están moviendo. Y de eso es lo que tenemos que tomar conciencia y de eso es precisamente lo que debemos acompañar y gestionar. Tenemos las herramientas entonces nosotros, pero no sabemos utilizarlas, no nos han educado para ello o nos hemos sido arrastrados o también va a depender evidentemente de cada persona, ¿no? Depende de todo un poco. ¿Ya? La verdad es que son factores educacionales, son factores de intereses, desconocimiento, en fin, hay muchos factores que influyen en este esquema y como esta sociedad funciona de alguna manera y de hecho si dejamos de consumir, pues deja de funcionar. Ya es una cosa una problemática bastante severa, que esta sociedad funciona por el consumo, y el consumo es lo que permite que las empresas existan, la producción exista, y bueno, y no tomamos conciencia, por ejemplo, de otros factores que son muy trascendentes, como es la escasez de los recursos naturales. Pero en fin, son problemas macro, porque este problema que existe en la sociedad es una mentalidad que se ha instaurado de esta forma, se ha introducido y ha generado que los seres humanos funcionen con este modelo para que el sistema pueda funcionar. Y cuando un individuo, una persona en concreto, empieza a hacerse esas preguntas, porque alguien, lógicamente, habrá que paras, te detienes y dices, bueno, estoy sobreestimulado, sobreinformado. Entonces, el proceso de destrucción en ese sentido, es decir, para volver a reencontrarte tú, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Pararnos a...? Sí, es muy interesante lo que podemos hacer. Pero antes de esto, la toma de conciencia es fundamental y lo voy a explicar por qué. Las respuestas precipitadas son respuestas que posteriormente nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que vivimos en una sociedad donde los niveles de baja estima son muy grandes. ¿Ya? Y son muy grandes porque muchas veces desconfiamos de nuestra capacidad de responder, desconfiamos de nuestra capacidad
desconfiamos de nuestro proceso de tomar decisiones propias. Eso provoca un nivel de estrés muy grande porque tenemos miedo de equivocarnos. Y ese miedo de equivocarnos porque muchas veces hemos respondido de manera precipitada y no hemos sido plenamente conscientes de lo que teníamos que responder. Entonces, ante esos detalles, ya que son mecánicos, cuando digo que son mecánicos, funcionan inconscientemente, evidentemente que de alguna forma estamos atrapados. ¿Y qué sucede? Que llegamos a un punto en que desconfiamos de nuestra propia capacidad. Entonces, esto es muy relevante debido a que cuando estamos desconfiando de nuestra propia capacidad, pues pensamos que sencillamente no podemos hacer nada. Y esto es una cosa que debemos plantearnos y sobre todo plantearnos, primero tomar conciencia de que estamos sujetos a esta realidad y segundo, comenzar a generar un proceso que es realizable, es posible, porque lo bonito que tiene todo esto es que todas estas capacidades que se han adormecido ya están intactas dentro del ser humano. Lo único que se necesita es hacer un trabajo de reactivación, un trabajo donde realmente nosotros podamos generar una mayor capacidad en cuanto a decidir, en cuanto a reflexionar nuestra respuesta, de ser consciente qué es lo que vamos a responder y no actuar mecánicamente. Las respuestas mecánicas vienen acompañadas de un fuerte impulso emocional. Y eso es lo que muchas veces debemos de tener, porque no nos damos cuenta que esta respuesta impulsiva no nos hace ser conscientes del efecto que estamos provocando en el momento que estamos actuando. En cambio, cuando frenamos, detenemos, observamos qué es lo que me está pasando y a partir de ahí doy una respuesta más consciente, empieza a surgir y a emerger realmente un móvil más profundo y por lo tanto ahí empiezo a tomar conexión con mi motivación. Hoy en el universo de la comunicación, las redes sociales, la inmediatez, la necesidad de ser aceptado o formar parte de un grupo, de colectivos, ¿no? También, por una parte, a ver, ¿cómo lo ves tú? Por una parte, se pierde la individualidad para tener esa capacidad de, digamos, de discernimiento personal, o al revés, nos hemos convertido en seres totalmente ajenos a todo, somos altamente ególatras de nosotros mismos, y aún así tenemos que pertenecer a grupos porque si no, no tenemos identidad. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo ves? A ver, son muchos elementos que aparecen en este planteamiento. El tema de la identidad ya es algo que verdaderamente la estamos buscando siempre. Hay un instinto, que es el instinto gregario, que muchas veces, y este es un tema que nos ha sucedido, muchas veces las personas se han cuestionado el sistema, y han cuestionado incluso su proyecto de vida. Pero cuando ven el entorno y que ven que hay una norma común, ¿vale? Piensan que son ellos los que están equivocados en ese proceso de cuestionamiento. Y claro, como hemos desarrollado estas respuestas prematuras, esta inseguridad con respecto a nuestra propia realidad, surgen muchas cosas al respecto. Buscamos vehementemente ser reconocidos, ¿vale? Buscamos ser reconocidos y ahí aparece nuestro sentido de ego, que queremos que nos amen, que nos comprendan, que nos den la razón, pero por otra parte ya tenemos esta insatisfacción profunda ya de no saber precisamente expresar las cosas que debemos expresar. Alguna vez hablamos que la gran frustración que tiene el ser humano es cuando no puede realizar sus elementos esenciales. Una persona que no ama es una persona que va a tener frustración.
Una persona que no comprende es una persona que va a tener frustración. Una persona que no pueda expresar, que no pueda trabajar, que no pueda ser reconocido en ese campo, también va a tener una gran frustración. Entonces, esta movilidad que viene desde adentro, que es lo que permite que se exprese, ¿ya? Es un elemento fundamental para poder reafirmar muchos conceptos. Primero, una reafirmación de sí mismo. Un sentido de la identidad. Cuando expresamos sentido más profundo, estamos mucho más tranquilos, más serenos, porque sentimos que estamos expresando y estamos siendo algo importante en nuestra expresión. Pero eso, quien primero debe reconocerlo, es uno mismo. ¿Ya? Cuando pedimos que el medio nos reconozca, que el entorno nos reconozca, que el medio nos dé la razón, está surgiendo esa exigencia por un sentido de inseguridad, porque le hemos dado gran importancia a lo que nos estimula y no a lo que se nos estimula. Desde la infancia, imagino que, bueno, estarás de acuerdo, ¿no? En precisamente eso, la sobreestimulación también y la información, ¿no? Que el contexto donde nosotros nos movemos y somos capaces o no de entender o de asimilar esas emociones, ¿no? Ahí también, lógicamente, pues debería haber más cuidado, ¿no? Respecto a cómo se sobreestimula, cómo se sobrealimenta o cómo se... o al revés, como hay ausencia de esa estimulación, ¿no? Para que en ese caso la persona pues luego desarrolle su propio potencial, ¿no? Sí, naturalmente que la infancia, la educación son temas muy importantes, pero evidentemente que el problema es grave porque vivimos en una sociedad que cuando está sujeto y hemos penetrado tan profundamente en estos modelos, prácticamente estamos atrapados en ellos y transmitimos incluso conceptos de vida que son insuficientes para el desarrollo pleno de un individuo. Un infante no le sabemos transmitir adecuadamente estos elementos que son tan importantes y que provocan un estado de tranquilidad, de serenidad y de movilidad propia. Sin embargo, estamos en un punto en que esta pérdida es de tal envergadura que lo podemos ver reflejado en detalles tan sencillos como, por ejemplo, la pérdida de atención. Ya, muchas veces cuando uno quiere transmitir un mensaje se recomienda que sea cortito, un minuto y medio, no más. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenemos de atender ha disminuido profundamente, porque hay una especie de desconexión con los estímulos. Es decir, hemos llegado a producir un efecto contrario, totalmente contrario. El estímulo fue necesario en un momento determinado para que la persona tome conciencia de su movilidad propia. La sobresaturación, la sobreestimulación, lo que provoca es respuestas rápidas y respuestas deficientes. El resultado de ello es una pérdida de la capacidad de responder. Entonces, llegamos a un punto en que sencillamente la persona no responde, ¿ya? Es decir, desconfía de todo lo que se le acerca y de esa manera sencillamente llega el instante en que no quiere responder, porque tiene esa parálisis interna en que ni siquiera se mueve por motor propio y ya los estímulos no están generando el efecto inicial que pudo haber realizado en su momento, ¿no? Entonces, estamos atrapados, ya mucha gente está muy atrapada en que desconecta del estímulo, pero desconecta de su motivación. Entonces, está en un punto intermedio donde prácticamente lo lleva a un estado de vegetal, ya directamente especie de muerte en vida, ya que no quiere ni moverse ni que lo muevan, totalmente aislado, ya que no es una vida, sino que es una supervivencia sin un horizonte, sin una movilidad, ni siquiera sin un estímulo. Y en esa necesidad vital que parece que hay ahora en las redes o en, como hablamos, en la comunicación,
de estar constantemente, como tú decías, no fijando la atención, sino estar pasando, pues eso, pasas contenidos que igual no te dicen absolutamente nada, se produce porque hay una necesidad de evadirse de la realidad o precisamente porque hay ciertos vacíos o carencias que se tienen que llenar sin llenar, que es ser insaciable. ¿Por qué se produce esa ausencia, como tú dices, voy a pensar? Sí, como decimos, un poco de todo, ¿vale? Porque en realidad los factores que influyen en todo esto son múltiples. Ya, de hecho, cuando se empiezan a generar movimientos, a veces somos inconscientes de lo que se nos está moviendo porque desconocemos qué es lo que está estimulando esta movilidad que se nos produce. Ah. Entonces, el tema es bastante complejo en ese sentido, ya hay muchos elementos. Lo que sí es sumamente importante es volver a replantearnos el hecho de que en realidad hay cosas que debemos invertir, porque como estamos tan expuestos hacia el mundo exterior, tenemos que invertir ciertos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es tener clara conciencia de que las cosas que me estimulan me pueden dar una satisfacción, me pueden dar un bienestar, pero jamás van a alcanzar un nivel de plenitud. ¿Ya? Cuando alguien repite constantemente, busco algo que me llene, está errando el camino, porque está buscando algo que jamás lo va a llenar, porque lo único que puede llenar al ser humano es aquello que se vuelca a hacer por motivación. Entonces, no buscar algo que te llene, sino llenar las cosas que hacemos. Ahí es donde empezamos a aparecer, ahí es donde comienza un proceso de manifestación y de presencia de nuestras capacidades. Muchas veces las personas dicen, oye, es que yo no sé decir que no. Digo, no pasa nada, aprende a decir que sí, ¿ya? Porque ahí le vamos a dar plenitud a nuestra acción. Ahí es donde le vamos a dar consistencia a las cosas que hacemos. Ahí es donde vamos a respaldar mi respuesta. Y esto es algo relevante. Tenemos que, de alguna forma, invertir el proceso. Está bien, los estímulos nos pueden generar algún tipo de movilidad, pero de lo que tenemos que ser plenamente conscientes es de aquello que nosotros queremos movilizar. Y esto quiero que pongamos atención en un detalle que es de lo más trascendente. Cuando una persona tiene claro lo que quiere en su vida, tenemos que saber qué es eso que tiene claro. Alguna vez lo mencionamos. Cuando uno dice, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me engañen, yo no quiero, no. Ese no, en el fondo, no es otra cosa que una escapada, una huida de sí mismo. Entonces, el punto está en lo que yo quiero. Verdaderamente, yo quiero esto. Y cuando yo quiero esto, lo gestiono. Y ahí es donde empiezo a movilizar, claro. Ahí es donde empieza a aparecer mi motivación, porque estoy movilizando la energía, movilizando mi voluntad, movilizando mi capacidad de discriminar, que es muy importante, y mis capacidades se ponen en movimiento en función de eso. Yo estoy moviendo. Cierto. Bueno, pues vamos a llegar al final de estos cortos, estas cápsulas, estos viajes intensos. Como veis, de la mano de Jaime podemos estar extendiéndonos porque la información que nos da siempre nos hace pensar. Como mínimo, pararnos a pensar y luego pues sacar nuestras conclusiones, definirnos y descubrir que igual pues eso, estamos respondiendo por esa sobreexcitación y sobreestimulación. ¿Alguna reflexión? Porque llegamos al final ya, que nos pueda servir, sí, como siempre. Es muy importante que ante los estímulos no demos respuesta inmediata. Tomémonos un tiempo para contenerla, observarla y luego dar una respuesta consciente. Hacernos cargo y responsable de lo que vamos a responder. Eso es una necesidad y no hay que tener miedo a la equivocación, porque no existen las equivocaciones. Lo que existe son experiencias y las experiencias siempre nos van a enriquecer. Pues yo creo que con esto punto y final a este nuevo viaje junto a Jaime, gestión emocional. Como veis, el abanico siempre es muy amplio y hablar con él siempre se nos queda ese sabor de boca que vamos a seguir, ¿no? Vamos a continuar, vamos a establecer más charlas. Bien, pues nada, Jaime, el próximo programa mucho más y como siempre agradecido en que podamos estar aquí haciendo el programa y que podamos escucharte. Muchas gracias a ti, Juan.
que Gestión estás haciendo un emocional. trabajo maravilloso. Nada, estamos aquí todos trabajando en equipo. Gestión emocional en Radio Amigos de la Calle, otro viaje más, otra porción más que nos acaba de hablar Jaime de nuestra necesidad de pararnos, también nuestra necesidad de descubrir esa sobrealimentación que tenemos. Yo creo que ha quedado bastante claro. Así que nada, muchísimas gracias y el viaje continúa.